Por fin, Jameson Irish Whiskey. Este es un producto muy clásico, muy conocido, muy popular y con muy buena recepción en el público, que está lleno de historia. Yo cuando me puse a averiguar contexto sobre esta marca o sobre este producto, me llevé tremendas sorpresas, es súper interesante. Bueno, ya dije que es un whisky antiquísimo, aquí dice que fue establecido en 1780. Jameson tiene el nombre de su fundador, John Jameson, que nació el 3 de septiembre de 1740. No era irlandés, sino que era un abogado escocés que migra a Irlanda y en 1780 adquiere una destilería que se llamaba Bow Street Distillery. Él se hace cargo de esta destilería como continuación familiar, pero no de sus padres, sino de la familia de su esposa. Una vez que se adquiere esta destilería, se establece, se lanza la marca Jameson y un poco más tarde, cuando los hijos de John Jameson empiezan a trabajar en el negocio, se establece la compañía John Jameson & Son, que es lo que dice en la parte inferior de la botella. Era el nombre de esa empresa en esa época. Este whisky o esta marca de whisky es tan antigua que experimentó el periodo en que comenzó la crisis del whisky irlandés. Sobrevivió a ese periodo en que básicamente Irlanda enfrenta varias dificultades comerciales. Venían saliendo de la guerra de independencia de Irlanda, habían sanciones comerciales por parte de Inglaterra, después también llegó la prohibición en Estados Unidos, que era uno de sus grandes compradores. Entonces, a mediados del siglo XX, hay un fenómeno que se conoce como la crisis del whisky irlandés, en que era muy difícil fabricarlo, no les convenía comercialmente o no salía a cuenta fabricar whisky irlandés, hasta que hubo una asociación entre distintos productores, entre los cuales estuvo esta empresa John Jameson & Son, forman alianzas y empiezan a producir de forma coordinada para básicamente salvar la industria o salvar el nicho del whisky irlandés. Entonces, en esa época es que se traslada la producción de la marca. Ya no se hace más en la Bow Street Distillery, sino que ahora se van a Irish Distillers, que es prácticamente la compañía que se formó con esta alianza de productores. Y después de esta asociación, en 1975, se comienza a producir en la destilería que se llama New Middleton Distillery. Ahí es donde se fabrica hoy. Claro que la marca le pertenece, adivinen a quién, Pernod Ricard. Si ustedes entran a la página web de Jameson Whiskey, hay una parte que habla sobre la historia y se ve una línea de tiempo gigante de cómo van asumiendo las distintas generaciones de John Jameson. Yo vi que estaba John Jameson II, tercero, John Jameson IV y la historia continuaba, así que este definitivamente es un whisky que tiene mucha historia de familia. La etiqueta, por ejemplo, tiene este escudo en que aparecen anclas y aparece un barco en la parte superior, que es una herencia que tiene John Jameson un siglo antes de que ni siquiera él existiera, porque esta familia Jameson en Escocia luchó contra piratas, defendió unas costas en Escocia peleando contra piratas, así que le dieron una condecoración en donde aparecía este escudo con los iconos de las anclas y del barco. Entonces hoy la botella lo rememora. El escudo tiene un lema, dice Sine metu, que significa sin miedo en latín. Eso no es parte de la historia del producto, simplemente lo adjuntan en la etiqueta de la botella. Pero una de las cosas que sí pude averiguar, tratando de buscar una foto de John Jameson o buscar una imagen, resulta ser que sí hubo un artista que pintó un retrato de John Jameson. Ese artista se llama Henry Rayburn, también es un irlandés. Retrató a John Jameson y a su esposa cuando ya vivían en Irlanda. Y cuando yo estuve averiguando estas cosas de la familia, pude encontrar una de estas páginas web con recuentos de árboles genealógicos. Y lo que averigüé fue que John Jameson, con su esposa Margaret Hay, tuvieron 16 hijos. De esos 16 hijos, el cuarto se llamaba Andrew Jameson, se casó con Margaret Miller
y tuvieron una hija que se llamaba Anna Henwick Jameson, que nació el año 1840, o sea, 100 años después de haber lanzado la marca de este whisky. Esa hija, Annie Jameson, o esa nieta de John Jameson, se casó con un italiano que se llamaba Giuseppe Marconi, y el hijo de ese matrimonio es Guglielmo Marconi, que ganó el Premio Nobel de Física el año 1909 por sus trabajos en telegrafía inalámbrica, o sea que es uno de los padres de la radio. O sea que el Premio Nobel de Física de 1909, por trabajar en la invención de la radio, resultó ser bisnieto de John Jameson, que fue el que inventó el Irish Whiskey Jameson. Está entretenida la historia. Bien, pero ahora sí hablemos del producto. Los whiskies irlandeses suelen ser destilados 3 veces. No es una exigencia, no es una norma de Irlanda, o no se lo exige la ley, pero es tradición. Acostumbran a hacerlo. Porque hubo un momento de la historia en que el whisky irlandés, que se escribe con E, whisky, trataba de diferenciarse del whisky escocés, que se escribe sin E. Y parte de la narrativa que usaban para poder competir es que este es un whisky más refinado, es un whisky más suave, más liviano, no es tan agresivo, no es tan hostigante, es un whisky destilado 3 veces. Y a partir de eso se adoptó esta tradición de que los whiskies irlandeses se destilan 3 veces. Este whisky particularmente usa cebada malteada, también usa cebada sin maltear y maíz. Esos son los granos involucrados en la fabricación del Jameson. ¿Qué más sabemos sobre este whisky? Que utiliza barricas ex-bourbon y también utiliza barricas ex-jerez. Con eso ya nos vamos haciendo una idea de qué es lo que deberíamos esperar en términos sensoriales. Y el otro dato que conocemos es que los añejados involucrados en la fabricación de este producto reposan entre 4 y 7 años. Por eso no tiene denominación etaria o no lo incluyen en la etiqueta, porque puede ser que haya uno tan viejo como 7 años, como también puede ser que haya uno tan joven como 4 años. La botella está teñida de color verde. Es muy del estilo del whisky irlandés. Este es un excelente representante de cómo se presentan los whiskies irlandeses. Una etiqueta simple pero imponente, con los escudos, el año en que se estableció, la firma de la marca. No es tan ancha, tiene este cuello también tradicional, muy similar a una botella de vino. Tapa de color rojo, que ya la vamos a revisar también. Y en la base, si uno pone atención, está el grabado, no sé si se va a alcanzar a ver bien en la cámara, pero en la base tiene el grabado del barrelman, que básicamente es la figura de un trabajador llevando una barrica al hombro, que se comenzó a usar en los años 20 o se usaba en las publicidades, y ahora también lo rememoran, lo incluyen como easter egg en la botella. Es un guiño o es una referencia, es un cameo de la historia de la marca. Ahora sí, abrimos la botella. Tapa rosca, muy similar a una botella de vino. Yo había dicho que era de color rojo y tiene la estampa de John Jameson & Son, que era el nombre de la compañía que se estableció al principio de la historia. Esta botella tiene dosificador. Y lo servimos. No me anduvo funcionando muy bien el dosificador, se derramó algo de whisky. Bien, a la vista se aprecia un color ambarino, dorado, bien brillante y ligero. Los whiskies irlandeses, ya lo dije, suelen ser destilados 3 veces, por lo tanto suelen ser más ligeros. Cuando provoco el movimiento en la copa,
se forma una corona y aparecen muy pocas lágrimas, muy poquitas. Comenzamos en nariz. Ok, es un whisky frutal que tiene un dejo cítrico. Inmediatamente me hace pensar en una manzana verde. A pesar de ser frutal, no es tan fresco. Tiene un dejo similar a la manzana verde, entre fruta y ácido, pero también tiene un carácter cálido, no es fresco. También me recuerda a otros frutos blancos como la pera, dulce pero áspero. Un dejo maltoso, me recuerda a la cerveza o una malta tostada puede ser. Y puede haber granos o este carácter de cereal. Siempre siendo un whisky suave, no es un whisky hostigante, no es un whisky muy intenso. Tiene un aroma algo juvenil, diría yo. Y tengo un picor en la nariz que es muy cortito, así que parece ser el dejo alcohólico. Que en realidad no es tan notorio. Vamos a ver más adelante si es que evoluciona. Veamos qué pasa en boca. Ok, esto está interesante porque a pesar de ser ligero, igual es sedoso. Textura suave, pero no tiene ganas de quedarse, pasa rápido. No le puse mucha atención, vamos a tener que repetir. A ver qué hay. Dominan las notas frutales. Igual que en nariz, me recuerda mucho a una pera. Un sabor dulce, medio áspero. Otra vez la textura suave. Puede haber un dejo de miel. No es lo más dominante. No, me parece más un dulzor de frutas. Más que un dulzor de miel. Vamos de nuevo. Estoy esforzándome para buscarle más sabores. Se nota la influencia de las barricas ex-bourbon. Hay un dejo de vainilla y hay un manto acaramelado que cubre todo lo demás. Eso es evidente influencia de las barricas ex-bourbon. Mira, también hay un especiado que aparece después. Siento un especiado en la lengua, pero que no es tan completo. Yo diría que es más similar a la pimienta blanca. No es el tradicional pimienta negra. O sea, es algo que pica, pero sin tanta intensidad de sabor. Vamos otra vez. Creo que este es un whisky corto. Eso significa que hay que tener cuidado. Te invita constantemente a pasar al siguiente sorbo. Es rico. Además de ser corto, es agradable, amistoso, rico, pasa muy fácil. Hay que tener cuidado. Lo que estoy sintiendo ahora es una nota de frutos secos. Puede ser como la nuez. Y juega muy bien este fruto seco con el ácido del tono frutal. Yo había dicho una manzana verde, pero puede ser también algo como un damasco o algo con una pulpa un poco más jugosa, o puede ser que la combinación de la manzana verde con el caramelo de la barrica ex-bourbon me sugiera algo similar a un damasco. Puede ser. Sigamos. Es un whisky equilibrado, además de ser ligero. Yo creo que otra vez estamos frente a un whisky que no es tan interesante en su gama de sabores, pero es agradable, es rico, se puede disfrutar. Quizás no es necesario hacer este esfuerzo que estoy haciendo yo de buscarle otros sabores. Quizás simplemente es así y ya. Y está bien, está entregando lo que pretende entregar. Es el ícono de los whiskies irlandeses. De hecho, no lo mencioné al principio, pero este es el whisky irlandés más vendido del mundo. Si a usted le interesa saber cómo son los whiskies irlandeses, bueno, son así como el Jameson. Sigamos. Muy agradable, frutal, medio ácido, un dejo de frutos secos, el tono de vainilla también está presente. Así es como yo lo caracterizaría. Ahora sí, veamos qué pasa con agua.
Estoy observando la fase oleosa. Me quedaba muy poquito, ya me lo estaba terminando. El movimiento es el mismo, muy liviano, muy ligero. El color medio ambarino, ya lo habíamos visto. Y el comportamiento de la corona y las lágrimas sí cambió. Es menos viscoso, caen más rápidamente las piernas del whisky. Veamos qué pasa en nariz con agua. Creo que no me gustó. Le siento más el alcohol que antes. Puede ser que haya adquirido algo de frescura. Yo al principio lo sentía más bien cálido, no tan fresco. Ahora puede ser que se sienta algo más fresco. No es que se haya expandido, pero hay un tono que yo no le puse atención antes. Yo había dicho que había algo similar a la malta tostada o a un cereal tostado. Ahora me está recordando a un pan recién horneado. Me trae sensaciones agradables cuando uno está saliendo tarde del trabajo y va cansado y llega a comprar el pan y está calentito, blandito. Es esa sensación, un pan recién horneado. Ahora sí creo que ha recuperado notas. Al principio dije que las había perdido, no. Insiste la nota de pera. Y creo que otro elemento al que no le había puesto atención, lo que pasa es que no siento que se haya expandido, pero sí estoy detectando cosas que no mencioné antes, como por ejemplo una nota de nuez moscada, que eso es influencia del grano de cebada sin maltear. Bien, veamos qué pasa en boca con agua. Ahora sí siento que está diluido. Si antes pasaba fácilmente, ahora es aún más fácil, casi imperceptible. Este es un producto con una graduación de 40%. Igual que en Escocia, igual que en Canadá, 40% de graduación es el mínimo para poder llevar el nombre whisky. Bueno, no igual que en Escocia y Canadá, porque en Irlanda lo escriben con E. Whisky con E. Entonces, al agregarle agua, tenemos que identificar que ya estamos en el mínimo posible para la denominación, o sea que lo diluyeron al máximo. No podían diluirlo más si querían ponerle esta etiqueta. Y ahora yo le eché agua otra vez. Puede ser que me haya quedado muy poquito en la copa y siento esta sensación diluida, desagradable. Última vuelta antes de finalizar. Ok, puede ser que todavía conserve los tonos frutales, pero lo prefiero sin la dosis de agua. No fue tan buena idea, no lo recomendaría. Ahora sí, finalizamos. Yo había dicho que era corto, pero parece que me voy a tener que corregir porque me está gustando este final. Ok, si no es un final corto, es un final medio. Es un final con tono de madera tostada. Es un final seco. Es un final suave y especiado. Nada mal el final de este Jameson Irish Whiskey. De hecho, me dan ganas de volverlo a servir. Ok, y con eso ya vamos cerrando. Yo suelo explicar los precios en dólares porque es una referencia que más gente en la región entiende, pero a estas alturas ya llevamos más de 30 reseñas. Una de las cosas que he aprendido es que en general en Chile el whisky es más barato que en los otros países de la región. Así que puede ser que la referencia no sea tan buena. Por lo tanto voy a empezar a nombrar los precios en pesos chilenos, que es cuánto yo pagué efectivamente, y según la fecha vamos a poder hacer la conversión. Entonces, esta botella de Jameson Irish Whiskey a mí me costó 20.000 pesos. Creo que es barato, creo que es un whisky muy rico, incluso me parecería una muy buena alternativa al Bulleit, que es el bourbon que a mí me gusta, teniendo en cuenta que son expresiones distintas. Si tú quieres picante y caramelo y quizás algo más agresivo, vamos a elegir Bulleit. Pero si quieres algo más refrescante, más frutal, incluso más versátil para distinto público, entonces podríamos elegir el Jameson. Me parece un excelente precio por lo que está ofreciendo, no es nada pretencioso, como ya lo dije, hace muy bien lo que tiene que hacer. Y con este carácter frutal que tiene, se me ocurre que es buena idea usarlo en algunos cócteles. Ustedes me contarán,
¿Quién hace coctelería con Jameson Irish Whiskey? Creo que es un whisky fácil, creo que es un whisky amistoso, juvenil, versátil y rico, agradable. Me parece que el único problema es que vas a tener que cuidarte de cuánto estás bebiendo, porque pasa muy rápidamente. Con todas estas características, entonces, lo podemos clasificar como un whisky ocasional, que puedes abrir en cualquier momento después de haber cenado algo, para conversar con alguna amistad, para alguna fiesta en que se puedan entretener preparando algún cóctel interesante. Nada mal Jameson Irish Whiskey. Y además, si usted se quiere hacer el interesante, puede averiguar un poco estas cosas que yo investigué, porque es un whisky tan antiguo que tiene mucha historia, hay muchas anécdotas. Yo vi en la página web que además de esta herencia de los John Jameson primero, segundo, tercero y cuarto, habían episodios en que cerraban la destilería, ocurría un incendio. Hay muros icónicos que uno puede ir a visitar en Dublín, en Irlanda, y hacer el tour. Parece ser que este no es cualquier whisky. Bien, Jameson Irish Whiskey.